Ok, ahí sí. Bien, buenos días. Vamos a continuar con la sesión de ayer. Y recuerdo lo que estábamos viendo. Estamos viendo los primeros cálculos cuantitativos respecto de cromatografía de intercambio iónico. Particularmente estamos viendo en este caso el efecto del cambio de pH sobre los tiempos de retención. Y nos quedaba ver una, una parte final de un ejercicio que estábamos haciendo, basado en un dato real, que era este ejercicio de la dilución de arsénico 3 inorgánico en un medio fosfatado que pasaba de pH 4,6 a pH 8. Y habíamos visto, solamente para recordarles, que el cambio de pH 4,6 a 8 implicaba que el equilibrio se desplazaba un poco más hacia las zonas en donde se distribuía el anhidro aniónico, por cuanto pasamos un pH más básico. Si bien es cierto, no sobrepasamos el pKa, que era 9,3, sí nosotros a razón de los cálculos vimos que como el alfa pasaba de un alfa muy alto, que es propio de un alfa de pH ácido muy por bajo el pKa de un ácido, que era de 10 elevado a 4,7, pasaba a un alfa de 10 elevado a 1,3. Y ese cambio de alfa, en base a los patrones de causalidad que estábamos discutiendo, ese alfa que provenía de un cambio de pH, que era estas líneas rojas que están acá, ¿no es cierto?, no llevaba necesariamente a un cambio de D. Pero como el cambio del coeficiente de distribución no podíamos calcularlo porque no teníamos el valor del KD, que es una situación muy normal en cromatografía, yo les había dicho en base a ejercicios previos, y ustedes creo que lo captaron así, que lo que podíamos hacer era bypassear el D, entendiendo que hay una relación proporcional entre el D y el K. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que el alfa bajaba de 10 elevado a 4,7 a 10 elevado a 1,3, alguien, no recuerdo quién calculó cuántas veces era esa disminución, pero aquí está el valor. O sea, disminuía aproximadamente 2.500 veces. Bueno, el hecho que el alfa disminuya 2.500 veces quiere decir que necesariamente el coeficiente de distribución va a aumentar 2.500 veces. Eso es lo que quería decir. Es decir, si recordamos que el coeficiente de distribución condicional es el KD normal dividido por el alfa de equilibrio, pues bien, si el alfa disminuye 2.500 veces respecto a una situación inicial, necesariamente entonces el D va a aumentar 2.500 veces respecto a esa situación inicial. Hasta ahí hemos quedado. Sin embargo, lo que nos quedaba por ver era cómo llevábamos esa proporción, que estábamos hablando, por lo tanto, un aumento de 2.500 veces el coeficiente de distribución, cómo lo llevábamos a la pregunta final, que era el tiempo de retención. ¿Y cómo podíamos bypassear esto? Lo podíamos bypassear de la siguiente forma: podíamos ir directamente desde el alfa, y aquí lo voy a escribir, al K, me refiero al factor de capacidad de la cromatografía, y del K al tiempo de retención. No necesitamos el D, ¿ok? Eso se puede, es una especie de bypass que tiene que ver con otra línea causal que está fundamentada, ¿no es cierto?, en que, como nosotros hemos visto en clase, que hay una relación directamente proporcional entre el coeficiente de distribución y el factor de capacidad, que dice que el factor de capacidad es el coeficiente de distribución por la masa de fase estacionaria partido por el volumen muerto, si mi memoria no me falla la ecuación. Lo que sí estoy seguro es que la relación es directamente proporcional entre K y D. Por lo tanto, si el D aumenta 2.500 veces por este cambio de pH, necesariamente el K va a aumentar 2.500 veces por este cambio de pH. ¿Okay? Entonces eso es lo que nos queda a ver. No sé si hay dudas hasta ahí para hacer el cálculo final. No sé si les queda claro por qué aumentaría el K 2.500 veces respecto de la situación inicial. Recordemos que la situación inicial es pH 4,6, con un factor de capacidad que lo habíamos calculado, que si mi memoria no me falla, con este tiempo de retención, el factor de capacidad, y ahí corrígeme si me equivoco, creo que era 5, si mal no recuerdo. Por lo tanto, podemos decir que el factor de capacidad va a aumentar bastante.
Dudas, consultas, antes de hacer el cálculo final. Comentarios. Tengo todo el audio prendido, así que si me están hablando y no lo escucho, me dicen. Dudas, consultas, comentarios. ¿No? Sí. Liliana. Claro, como dice Liliana, ¿no es cierto? Para el caso de este ejercicio, como no pasamos el PKSUA, nosotros lo que podemos decir exclusivamente es que el alfa bajó de 10 elevado a 4,7 a 10 elevado a 1,3, pero como, como dice Liliana, si hubiésemos llegado, por ejemplo, a un pH sobre 9,3, recordemos que el PKSUA es 9,3, si hubiésemos aumentado el pH de 4,6, supongamos a 12, claro, ahí el alfa sería 1, y por lo tanto el D es igual al KD, ahí tú tienes razón. El problema es que el valor del KD normal no lo sabemos, ¿ok? Pero sí, el alfa es 1, D igual al KD cuando pasamos varias unidades por sobre el PKSUA. Se dice que cuando tú ya superas 2 unidades sobre el PKSUA, ya las aproximaciones son bastante válidas. O sea, si estamos hablando a pH 11,3 para arriba, ahí podemos decir sin miedo a equivocarnos que el alfa vale 1 estadísticamente. ¿Ok? Más dudas, por favor, consultas. No sé si quedó clara la respuesta. Para los que todavía no lo ven, recuerden que el término del alfa viene de la expresión matemática. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Como les decía, recuerden que la expresión del alfa matemáticamente está acá arriba. Todo esto que está encerrado en rojo, ese es el alfa. Entonces, claro, si el pH es mucho mayor al pKSUA, este término que está acá se vuelve despreciable frente a 1. El protón partido por KSUA se vuelve despreciable frente a 1, o sea, tiende a ser. Por eso el alfa vale 1, si lo quieren ver matemáticamente. Más dudas, consultas, por favor, antes de avanzar. Entonces, lo que nos queda hacer como cálculo final es cuánto vale el nuevo tiempo de retención. Por favor, confírmenme si el K inicial, el que calculamos a pH 4,6 con este cromatograma, era 5 o no, porque eso no estoy del todo seguro. ¿Era 5 o 5,5? No recuerdo muy bien. ¿Me pueden confirmar, por favor, cuánto era el K? ¿5? Ok. Bien, entonces el cálculo que queda por hacer es bien simple, ¿no es cierto? Si sabemos que el K va a aumentar 2500 veces porque el alfa disminuyó aproximadamente 2500 veces, pues bien, lo que podemos decir entonces es que el K a pH 8, ¿ok? El K a pH 8 sería igual a 5 multiplicado por las veces que disminuyó el alfa, que sería 2500, ¿ya? Es un número bastante alto, obviamente vamos a hacer el cálculo, pero para efectos, digamos, cromatográficos, yo creo que este cálculo ni siquiera es necesario, pero lo voy a hacer igual. Son 12.500, ¿no es cierto? Ese es el valor del nuevo K. Y fíjense, con este nuevo K, pH 8, ¿cuánto sería el nuevo tiempo de retención? Ustedes ya podrán anticipar que el nuevo tiempo de retención va a ser enorme, ¿ya? Pero quiero saber cuánto sería el nuevo tiempo. El tiempo muerto no recuerdo cuánto le habíamos asignado. Creo que habíamos asignado 0,5, si me no recuerdo. Ahí me confirman, por favor, si ese era el tiempo muerto que nos habíamos asignado. Creo que sí. Entonces, si el nuevo K vale 12.500, y aquí me acaban de confirmar que el tiempo muerto era 0,5, ¿no es cierto? Queda que el nuevo tiempo de retención en minutos, fíjense,
si es que uno recuerda que el K es igual a tiempo de retención menos el tiempo muerto dividido por el tiempo muerto, y si recordamos que el tiempo muerto no cambia por razones termodinámicas, por cuanto un parámetro físico de la columna, que depende exclusivamente de la columna y el flujo, pues bien, el nuevo tiempo muerto nos va a dar cerca de más de 6.000 minutos. Ya, o sea, el nuevo tiempo de retención, perdón, el nuevo tiempo de retención nos va a dar aproximadamente 6.200, el cálculo exacto sería 6.250 minutos. Un tiempo obviamente exageradamente alto. En términos cromatográficos, uno le llama a eso una retención irreversible. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Nadie va a esperar 6.250 minutos a que eluya una especie. Entonces, en términos prácticos, uno dice esa especie no eluye a ese pH. ¿Okay? Esa es la conclusión. Entonces, ahora, obviamente que la teoría podría estar errada, o sea, quizás en la realidad no eluye a tiempos tan exageradamente altos, a lo mejor va a eluir a 1.000 minutos, no sé, la teoría esa se equivoca. ¿Por qué se da ese 6.250? Ah, porque recuerden que si estamos de acuerdo con que el nuevo factor de capacidad subió de 5 a 12.500, debido a que el alfa, al pasar de pH 4,6 a 8, el alfa disminuyó 2.500 veces, ¿no es cierto? Claro, ahí nosotros despejamos el nuevo tiempo de retención. Entonces 12.500 sería igual a el nuevo tiempo de retención que estamos buscando de nuestro analito, menos el tiempo muerto, que es el mismo, 0,5, dividido por el tiempo muerto. Ahí ustedes despejan el nuevo tiempo, que les da 6.250 aproximadamente, y ese tiempo de retención, como les decía, claro, 6.000 minutos, ¿cuántos son? Como más de como 100 horas, no sé, una cosa así. Bueno, nadie va a esperar tanto tiempo a que eluya una especie, entonces en términos prácticos lo más probable es que en la realidad al cambiar de pH 4,6 a 8, lo más probable es que el tiempo de retención del arsénico 3 es tan grande que normalmente dicen esto no eluyó y listo. ¿Ok? Esa es como la conclusión. Por eso a veces conviene bajar el pH para que un analito eluya, ¿ya? No sé si me explico. Dudas, consultas. Entonces lo más probable es que ahí fijaron un pH 4,6 inicial, porque de lo contrario el arsénico 3 no eluye. ¿Ok? O sea que estos resultados están mostrando que independiente de que la teoría pueda estar cuantitativamente errada, sí lo que demuestran estos resultados experimentales y el trasfondo teórico detrás es que el arsénico 3, como anión, tiene una afinidad por la fase estacionaria muy, muy grande. Probablemente su constante de distribución normal es gigante. ¿Ok? Y eso es lo que nos queda por hacer en el ejercicio de ayer. No sé si hay dudas, consultas. Ya, mira, vamos a ver ahora un ejercicio con resolución, pero lo que, como hicimos este ejercicio, como lo planteamos, como estamos hablando de una sola especie, no podemos hablar de resolución, pero tú tienes razón de que, como ustedes saben, el cromatograma del cual sacamos este trozo tenía 4 especies. Y efectivamente, si tú bajas los tiempos de retención, es decir, si tú bajas los factores de capacidad, el efecto es un deterioro de la resolución. ¿Ok? Pero también hay que recordar que la resolución no depende solo de los factores de capacidad, depende de la selectividad también. Entonces, una disminución del factor de capacidad, que por sí solo podría bajar la resolución, dependiendo de qué es lo que pasa con los factores de capacidad de los otros analitos que están coluyendo, va a depender si el resultado final es últimamente un deterioro de la resolución o no. Porque podría ser que por el hecho de bajar un factor de capacidad, pero el de los otros analitos mantenerlo constante, podría ser que la selectividad aumente enormemente. Y eso es lo que vamos a hacer un cálculo ahora, justamente un ejercicio de ese tipo, ¿ya? ¿Qué pasa con la resolución al cambiar el pH? ¿Ya? Y aquí vamos a ver que, dado que el pH no afecta solo al factor de capacidad, sino que afecta la selectividad, la predicción de lo que pasa con la resolución no es tan simple, ¿ya? Hay que hacer cálculos cuantitativos. ¿Ya? Vamos a ver eso ahora. Distinto es si el cambio de los factores de capacidad se ve exclusivamente, como lo hicimos en la primera parte de este problema, a un cambio solo de la concentración de la fase móvil, ¿ya?
¿Se acuerdan que hicimos un primer cálculo que era solo cambiar la concentración de la fase móvil manteniendo el pH constante? Si nosotros cambiamos solo la composición de la fase móvil, claro, los factores de capacidad se ven afectados todos por igual. A todos les afecta en la misma proporción el factor de la concentración de la fase móvil. Entonces, en ese caso, dado que el cambio de concentración de la fase móvil va a afectar solo al factor de capacidad de la resolución, no a la selectividad ni a la eficacia, pues bien, ahí sí podemos decir, como dice Liliana, que sacrificaríamos resolución al bajar los tiempos. ¿Ya? Pero también les recuerdo que sacrificar resolución es una palabra como entre comillas, porque a veces nos conviene bajar la resolución, porque es muy grande. ¿Ya? Digamos que la disminuimos, pero disminuir la resolución no siempre es mal, a veces es bueno. Dudas, consultas, comentarios, antes de pasar a otro ejercicio. Ok. Bien, miren, les voy a mostrar otro ejercicio y aquí vamos a tocar ahora el tema de la resolución. Déjenme buscarlo, era este. Este ejercicio no es que lo inventé, digamos, pero sí yo lo construí en el sentido de que me basé en un cromatograma real y vamos a discutirlo, ¿ya? Este es un cromatograma real que tiene, como dice aquí el encabezado, ¿están viendo el Word, no es cierto? ¿Sí? Ok. Déjenme ver acá. Ya, entonces, como ustedes ven acá en el Word, muestra que este es un cromatograma que lo que busca es determinar nitratos en agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, los nitratos, como dice ahí, tienen una connotación toxicológica, genera una enfermedad, una enfermedad de la sangre, y como los nitratos están naturalmente presentes en casi todos los cuerpos acuosos, ¿no es cierto?, incluido el agua potable, existe una norma que regula los niveles de nitrato y nitrito, ¿cierto?, porque ambos son tóxicos, aunque el más tóxico es nitrito. Lo regula para, digamos, certificar la calidad de un agua. Es posible que un agua no tenga nada de nitrato, pero sí nosotros tenemos cierta tolerancia y regula en base a esa tolerancia. Y aquí aparece que la norma, ¿no es cierto? Voy a marcarlo acá. La norma chilena de agua potable dice que el contenido de nitratos y nitritos en agua tiene que ser inferior a 10 y 1 respectivamente para nitrato y nitrito. Y la empresa Dionex, ¿no es cierto?, propone una metodología para determinarlo. Dionex es una empresa que se dedica a la cromatografía, particularmente a la cromatografía iónica. Y ahí está, aquí hay un cromatograma que se obtiene en ciertas condiciones. Perdón. Que muestra ese cromatograma. Muestra que tenemos una fase móvil de 1,7 milimolar de bicarbonato de sodio. ¿Okay? Tenemos analitos, hay 3 analitos aniónicos, nitrito, el primer pico cromatográfico, nitrito, bromuro, el segundo pico cromatográfico, y nitrato, el tercer pico cromatográfico. ¿Ya? Ahora, eso es lo que muestra un cromatograma de estándares, ¿ok? No implica necesariamente que en la muestra están los 3 analitos presentes, ¿ya? Ahora, la otra información, que eso no lo dice el cromatograma, pero se puede obtener de forma bien fácil en cualquier handbook, ¿no es cierto? De estas 3 especies de ácido base, las que tienen propiedades ácido base bien marcadas, ¿no es cierto?, es el nitrito. El nitrito, ¿no es cierto?, que proviene del ácido nitroso, tiene un pK suave de 3,25, ya ese valor termodinámico lo agregué yo al problema. ¿Okay? Entonces, lo que podemos empezar ya a intentar predecir, ¿no es cierto?, es una pregunta que tengo acá abajo. Déjeme borrar acá. Esta pregunta que tengo acá abajo, ¿no es cierto?, que dice así, ¿no es cierto? Usted decide acortar los tiempos de análisis modificando el pH de la fase móvil
manteniendo la concentración libre de bicarbonato constante, es decir, la concentración del ion eluyente sigue siendo siempre 1,7 milimolar de bicarbonato libre, ¿ok? Entonces, la pregunta es una cualitativa y otra cuantitativa. Propongo un cambio de pH, ¿no es cierto? Calculen nuevos tiempos y aquí sí vamos a tocar el tema de la resolución. Y calcule la nueva resolución, ¿ok? Esa es la pregunta. Y le estoy entregando información que la única especie que tiene propiedades ácido-base en este caso es solamente el nitrito, ¿ok? Esa es ese es el contexto de la situación. Entonces, discutamos la primera pregunta. Olvídense la pregunta que está acá abajo, que no sé por qué se me arrastró de otro problema que tenía. Vamos a hacer solamente esa pregunta el día de hoy, ¿ya? Entonces, primera pregunta. Piénsenlo, ¿ya? Esta es una pregunta que tiene un desafío al ingenio, así que propongo un pH para disminuir los tiempos de análisis. ¿Qué responderían ustedes? No responda mecánicamente, piénsenlo, ¿ya? ¿Qué dirían? Entre paréntesis, hay un dato que, bueno, se los voy a poner acá a pesar que está de forma implícita en el problema. Si uno quisiera saber cuánto es el pH de la separación inicial, como está ahí, recuerden que la fase móvil es bicarbonato de sodio, ¿ya? Por lo tanto, el bicarbonato de sodio, como todo sal de bicarbonato, que es un anfolito, ¿no es cierto?, tiene un pH 8, ¿ok? Ese es el pH de esta separación cromatográfica. Ya, súper, súper. Ahí Liliana está dando, digamos, con la respuesta. Las otras especies, nitrato, por ejemplo, o bromuro, como no tienen propiedades ácido-base, no tendrían equilibrios secundarios de ese tipo, ¿ya? El nitrato proviene del ácido nítrico, que es un ácido fuerte, por lo tanto el nitrato no tiene propiedades ácido-base. Y el bromuro pasa algo muy parecido, ¿ya? No tiene propiedades ácido-base. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se protona. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Teniendo este dato que acaba de dar Liliana, ¿no es cierto? Súper, súper, ¿no es cierto? Si yo cambio el pH, ¿no es cierto?, a la única especie que afectaría el tiempo de retención es al nitrito, como dice Liliana, es decir, a esta, la primera, ¿ya? Que quiere decir que un cambio de pH manteniendo la concentración de bicarbonato libre constante, ojo, porque esto es muy importante, porque si yo llego y cambio el pH y no ajusto la concentración de bicarbonato libre, recuerden que el bicarbonato también tiene propiedades ácido-base. Es decir, si yo acidifico la solución en 1,7 milimolar de bicarbonato de sodio, claro, vamos a tener problemas porque el bicarbonato libre va a bajar de concentración, se va a protonar, ¿ya? Voy a hacer un zoom como me viene acá. Y ahí. Oh, perdón, agarré el motor. Ahí, ¿ya? Entonces, si mantenemos la concentración de bicarbonato libre constante y simplemente cambiamos el pH, ¿no es cierto? Claro, pasaría lo que dice Lilian. Por lo tanto, ¿qué pasa con el tiempo de análisis? ¿Podría mejorar el tiempo de análisis cambiando el pH?
¿Me siguen? ¿Entienden hasta ahí, no? O sea, yo no puedo cambiar el tiempo de retención de las últimas dos especies porque no tienen propiedades ácido-base. Yo la única forma que tengo para cambiar los tiempos de retención de las últimas dos especies, que sobre todo la última, que es la que fija el tiempo de análisis final, ¿no es cierto? Dado que no tiene propiedades ácido-base, serían dos. Una es flujo, una variable física, ¿no es cierto? Otra es incrementar la concentración de bicarbonato de sodio. ¿Ok? Exactamente. Entonces, pero cambiar el pH, manteniendo constante la concentración de bicarbonato libre, no me va a cambiar el tiempo de retención, ¿ya? Entonces, no es una solución cambiar el pH. ¿Me siguen? Ese razonamiento cualitativo es importante que lo tengan presente, porque si queremos responder la pregunta de cómo afecta el pH a la resolución, hay que tener muy claro a qué especie afecta el pH, porque el pH no necesariamente afecta a todas, ¿ya? En teoría no cambiaría mucho, y en teoría no cambiaría nada. Ese sería como para la especie 2 y 3, no cambiaría nada. La especie 1 sí, sí lo cambiaría, ¿ya? Entonces, miren, hagamos lo siguiente. Si yo cambio el pH, entonces, si yo cambiara el pH, dado que tenemos claro que no afecta el tiempo de retención de la especie 2 ni la 3, solo afectaría a la especie 1, nitrito, que ese sí tiene propiedades ácido-base. Si yo cambiara el pH, por lo tanto, ¿cuál resolución se vería afectada? Quiero este razonamiento cualitativo antes de hacer cálculo. Repito la pregunta, si yo cambiara el pH, ¿cuál resolución se vería afectada? Después vamos a discutir en qué proporción, porque ya, se vería afectada, ¿no es cierto?, la pareja 1-2. O sea, la única pareja que vería afectada su resolución sería esta, ¿no es cierto? Ahora, yo les hago otra pregunta, fíjense. Si yo quisiera, si yo quisiera aumentar esa resolución, ¿hacia dónde variarían el pH? ¿Lo basificarían o lo acidificarían? Yo no digo que hay que aumentarla en el sentido que es bueno, ¿ya? Esa resolución ya está bastante buena, ¿ya? Pero supongan que ustedes quieren, ya, aquí dice Valentina basificarlo, ¿ya? ¿Por qué? A ver. Porque fíjense, muy importante esto, les voy a dar dos datos para que vean esto. El pH inicial ya es 8, ¿no es cierto? Basificar significaría que lo pasamos, por ejemplo, pH 10, 12, ¿ok? ¿Qué pasaría si yo aumento el pH? ¿Qué le pasaría al tiempo de retención de la especie 1? Quiero ver si me siguen esto cualitativamente, antes de hacer cálculo. Aumentaría el tiempo. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Aumenta el tiempo. Les voy a dar una pista. Valentina podría tener razón. Y Liliana dice porque el alfa disminuye. Ya, a ver, ustedes tienen razón, pero hay un solo pero en el razonamiento que tienen, ¿no es cierto? Es cierto que el alfa, en la medida que yo aumento el pH, disminuye. Eso es cierto, ¿ya? Pero aquí hay un detallito, ¿ya? Que es un detalle que no hay que olvidar, ¿ya? Si yo pongo aquí una escala de pH, perdón, voy a marcar acá, y aquí está el pK sub A, ¿no es cierto? Aquí, 3,25. Aquí está el pK sub A 3,25, ¿no es cierto? A la izquierda, a pH más ácido, se va a encontrar el nitrito protonado, HNO2, ¿cierto? Acá. A la derecha se va a encontrar el nitrito. Acá. Ahora, fíjense, lo que acaban de plantear, ¿no es cierto?, de que el alfa disminuye, eso es cierto, pero es cierto, fíjense, en esta zona.
a lo más un poquito pasado 3,25. Por ejemplo, si yo pusiera una línea acá a pH 5,25, que es aproximadamente 2 unidades sobre el pKa, ¿no es cierto? Y esto lo voy a poner en negro, acá, perdón, 5,25. Fíjense que a pH 5,25, aquí el alfa ya vale 1. Por lo tanto, si la cromatografía se ejecuta a pH 8, o sea, estamos mucho más básicos, aquí el alfa a pH 8, ¿no es cierto? pH 8, el alfa sigue siendo 1. ¿Ok? Por lo tanto, si yo lo basifico aún más, no es que el alfa, no es que teóricamente no diga que el alfa disminuye, pero es que aquí matemáticamente, si ustedes van de 8 a 10, a 12, en realidad lo que disminuye es nada, porque el alfa ya es 1 y no puede seguir disminuyendo más de 1. No sé si me explico. Entonces, por eso yo decía que lo que habían planteado, ¿no es cierto?, Valentina y Liliana, ¿no es cierto?, tienen razón, pero esa disminución se ve reflejada a pH menor al pKa o levemente sobre este. Pero llega un punto en donde el alfa ya es 1 y da lo mismo basificar, no puede seguir bajando. El alfa se mantiene constante, no hay alfas menores a 1. No sé si me explico. Químicamente esto querría decir que a pH 8 el nitrito ya está como nitrito libre, no está protonado, desde el punto de vista de los equilibrios. Por lo tanto, basificarlo aún más, ¿no es cierto?, va a implicar que el nitrito va a seguir estando como tal. ¿Qué significa esto en términos de retención? Significa que si yo paso de pH 8 a pH 10 o 12, ¿no es cierto?, más básico, lo más probable es que el tiempo de retención del nitrito siga siendo 2,4. No aumentaría más. ¿Se entiende eso, no? Dígame si me siguen, ¿ya? Si no me creen, pueden calcular el alfa. Calculen el alfa del nitrito a pH 8 y el alfa del nitrito a pH 10 o 12. Los que quieran calcularlo, ¿no es cierto? Recordemos, ¿cómo es la expresión del alfa del nitrito? Fíjense. Lo voy a poder escribir acá. El alfa del nitrito. ¿Cómo es la expresión matemática de un ácido monoprótico en este tipo de cromatografía? ¿Cómo es? Es 1 más ¿qué? A ver si me sigue. ¿Cómo es el alfa del nitrito? Recuerden que el nitrito tenemos que factorizar por la base, por el nitrito, no por el ácido nitroso. ¿Ya? Si factorizamos por la base, ¿no es cierto? ¿Cómo nos queda el alfa? Nos queda 1 más protón partido por K sub A. Ese es el alfa. ¿Ya? Si ustedes sacan cuánto vale el alfa pH 8, ¿no es cierto? Voy a escribirlo acá, ¿no es cierto? El alfa del nitrito, el alfa a pH 8, es igual a 1 más, bueno, pH 8 es 10 a la menos 8, ciertamente, ¿no es cierto? Dividido por K sub A, que sería 10 a la menos 3,25. Si ustedes se fijan, el término de la izquierda, ¿no es cierto? Este término, si ustedes lo ven al ojo, es un término muy pequeño. ¿Ya? 10 a la menos 8 dividido por 10 a la menos 3,25. Voy a hacer así. 8 menos 3,25. Eso les da 10 a la menos 4,75. Este término que está a la derecha, perdón, es 10 a la menos 4,75.
ese término es muchísimo más bajo que 1. ¿Ok? Por lo tanto, ya el alfa pH 8 vale 1. No sé si me siguen. Por lo tanto, si el alfa vale 1, quiere decir que a pH 8 ya podemos afirmar, sin mucho miedo a equivocarnos, que el D es igual al KD. ¿Ok? Si nos vamos a pH 10 o 12, la situación no cambia. A pH 10 el alfa sigue siendo 1. Este término de la derecha del alfa es aún más bajo. Por ejemplo, a pH 10 sería 10 a la menos 6,75 el término de la derecha del alfa. Me estoy refiriendo a este, ¿no es cierto? Sería aún más bajo. El alfa sería con más razón 1 y el D seguiría siendo D igual a KD. Por lo tanto, el tiempo de retención se mantendría constante. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? Entonces, en conclusión, cuando ustedes dicen que a mayor pH el alfa disminuye, es cierto, pero recuerden que llega un tope, que ya no puede disminuir menor a 1, ¿ok? Y eso se cumple cuando el pH es más o menos 2 unidades sobre el pKa, y ahí ya decir que disminuye en realidad matemáticamente no es tan correcto, habría que decir que se mantiene constante en el estricto rigor, ¿ya? Entonces, si yo quisiera aumentar la resolución, ¿qué tendría que hacer? Que esa era la pregunta, recordemos. Voy a borrar acá. Si yo quisiera aumentar la resolución, ¿qué tendría que hacer? Piénselo, ¿eh? Queremos aumentar la resolución. ¿Qué hacemos entonces? ¿No lo ven? Miren, les voy a dar una pequeña ayuda. Miren. Si yo quisiera aumentar la resolución, dado que este tiempo de retención por efecto del pH, como acabamos de ver, no lo puedo aumentar, ¿ok? La forma más astuta de aumentar la resolución es que este pico cromatográfico, disminuirlo, va a pasarlo un poco a la izquierda, ¿ya? Por ejemplo, que este pico cromatográfico de aquí, un poco más bajo, ¿ok? Con eso yo aumentaría la resolución. Pero la pregunta es, ¿cómo disminuyo el tiempo de retención del nitrito? ¿Cómo lo disminuyo? Fíjense. Entonces, si no lo ven, sigamos el hilo argumental, ¿cierto? Tenemos tiempo de retención. ¿Yo qué quiero hacer? Quiero disminuir el tiempo de retención, ¿ok? ¿Con qué está conectado el tiempo de retención? Hilo causal. Voy a hacerlo en negro para que... Hilo causal. El tiempo de retención está conectado con el volumen de retención. Es decir, yo tengo que bajar el volumen de retención si quiero bajar el tiempo de retención, ¿ok? Esa es una primera cosa, ¿ya? El volumen de retención, ¿con qué está conectado? Con el coeficiente de distribución condicional. Es decir, si yo quiero bajar el volumen de retención, tengo que bajar el coeficiente de distribución condicional. ¿Y con qué está conectado el coeficiente de distribución condicional? Está conectado con el alfa de equilibrio. Si yo quiero bajar el coeficiente de distribución condicional, tengo que aumentar el alfa. ¿Ok?
¿Y cómo yo aumento el alfa? Que esa es la pregunta, en el fondo, que yo estaba haciendo, ¿no es cierto? Para el ácido, o sea, para el nitrito, ¿cómo aumento su alfa? Y aquí díganme si lo entienden, ¿no es cierto? Tiene que ver con el pH, pero particularmente tiene que ver con disminuir el pH. ¿Por qué? Porque si yo disminuyo el pH, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a protonar el nitrito, va a perder afinidad y su tiempo de retención va a bajar. ¿Me siguen? Alfa me refiero al alfa de equilibrio, no a la selectividad, me refiero al alfa de equilibrio, ¿ya? Entonces la pregunta es, el pH hay que bajarlo, pero ¿hasta cuándo lo bajarían? Láncense un valor. Porque partimos a pH 8. ¿A cuánto lo bajarían? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Láncense un valor. 5. Ya mira, voy a darle mi opinión. Creo que 5 todavía es demasiado básico. ¿Por qué? Yo creo que a pH 5 el alfa todavía es muy chico, muy cercano a 1. Todavía están demasiado sobre el pKa. No creo que le bajen el tiempo a pH 5. ¿Ya? Recuerden que para bajar el tiempo tienen que protonar algo el nitrito, tienen que protonarlo. Y a pH 5 no creo que esté muy protonado. ¿Ya? Yo a 4 me la jugaría. ¿Ya? 4 creo que es un valor. O sea, todavía está sobre el pKa, pero es muy poco por sobre el pKa. O sea, quiere decir que el alfa, si bien es cierto, va a ser chico, igual va a ser un poco mayor que 1. A lo mejor va a ser alfa 2, 2,5, no sé. Hagámoslo pH 4. Bien. ¿Cuánto vale el alfa? Y ya, tenemos claro, ¿no es cierto? pH 4. Vamos a poner acá, pH 4. ¿Cuánto vale el alfa del nitrito a pH 4? O sea, vamos a irnos de vuelta. ¿Cuánto vale el alfa del nitrito a pH 4? Hagan el cálculo, por favor. Recordemos, ¿no es cierto?, que el alfa era 1 más protón partido por casual. En este caso es 1 más 10 a la menos 4 dividido por el casual, que es 10 a la menos 3.25. ¿Ok? ¿Cuánto da el alfa ahí? Ya, 1,17, listo. Ahí bajó, aumentó algo, ¿sí? Aumentó poco, pero aumentó. O sea, no es que el alfa sea 1,0000, no. Aumentó un 17%, lo cual es algo, ¿no es cierto? Listo, el alfa vale 1,17. Bien. Ahora, si el alfa aumentó 1,17, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir del coeficiente de distribución? Porque fíjense, no lo podemos calcular, pero análogamente a los ejercicios anteriores, ¿qué podemos decir? Si el alfa aumenta, ¿qué podemos decir del D? Que disminuyó en esa proporción, ¿no es cierto? Disminuyó 1,17 veces. Entonces, lo que podemos decir es que el nuevo D a pH 4, va a ser igual al D inicial, ¿no es cierto? Al de pH 8, escribirlo acá, disminuye por 1,17, ¿ya? Recordemos que esta división viene a razón de que el D es el KD partido por el alfa. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cómo llegamos de esto al tiempo? Este es el mismo razonamiento que hicimos en el ejercicio anterior. Ya que no tenemos el D y no tenemos el volumen, ¿no es cierto? Pero podemos ir directamente de esta proporción de disminución al tiempo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿A través de qué? Lo hicimos recién, en el ejercicio anterior. ¿Qué podemos decir? Si el D disminuye 1,17, el K, ¿no es cierto? O sea, lo que podemos decir entonces es que este nuevo pH, ¿no es cierto? Podemos hacer el bypass a través del K, ¿no es cierto? Podemos decir que el nuevo K, el K a pH 4, ¿no es cierto? Acá a pH 4,
va a ser igual a qué? Al K de pH 8, que ese lo podemos calcular, dividido por 1,17. ¿Ok? Y del K podemos llegar al tiempo. ¿Se fijan? ¿Cuánto vale el K inicial? El K de pH 8. Tienen todos los datos para calcularlo, fíjense. ¿Cuánto vale el K de pH 8? El K de esta especie. ¿Cuánto vale este K? El tiempo muerto se le está dando ahí. Fíjense, la primera señal es la señal del ion sodio, que tiene cero afinidad por la fase estacionaria, porque esta fase estacionaria retiene solo aniones. Entonces, ¿cuánto da el K? A mí me da 1,61 con ese tiempo muerto, ¿cierto? 1,61. Bien, ¿cuánto da el nuevo K? El nuevo K, no lo voy a escribir ahí. El nuevo K a pH 8, ¿cuánto da? Voy a borrar acá. Perdón, a pH 4, disculpe. El nuevo K a pH 4, entonces, ¿cuánto sería? $1,37, ¿no es cierto? Ya. Fíjense que a pesar que el alfa, ¿no es cierto?, no subió tanto, pero ya hizo bajar el K bastante, de 1,61 a 1,37. ¿Cuánto sería el nuevo tiempo de retención de la especie 1 entonces? Si el tiempo inicial era 2,4 minutos, ¿cuánto sería el nuevo tiempo de retención? Hay que calcularlo, ¿no es cierto? Ya que el K cambió, ¿no es cierto? Sería 0,92 por 1,37 más 0,92. Ya me da 2,18. No sé si le da a ustedes lo mismo. Es decir, esta especie que está acá, que luía inicialmente a 2,4, va a bajar su tiempo a 2,18. Va a disminuir un poco. ¿Se fijan? ¿Me siguen? O sea, este pico cromatográfico, el primero, se desplazaría un poquito hacia la izquierda. ¿Dudas, consultas hasta ahí? Dudas, consultas, por favor. Porque tenemos que responder la pregunta de la resolución. O sea, hemos calculado cuánto varía el K y el tiempo, pero todavía no hemos calculado cómo cambia la resolución. ¿Ok? Por favor, dudas, consultas. ¿Está todo claro hasta aquí? Antes de pasar a la resolución. Bien, pasemos a la resolución entonces. Sí, Valentina, dime. Ah, ya, el nuevo tiempo de retención, ¿cómo lo sacamos? Ya, déjenme borrar acá. Y aquí voy a explicarlo para que no se pierda, ¿ya? ¿Cómo sacamos el nuevo tiempo de retención?
Dado que tenemos un nuevo factor de capacidad, ¿no es cierto? El nuevo factor de capacidad vale 1,37. Hay que recordar que el factor de capacidad es igual a el tiempo de retención, que ese sería el nuevo tiempo, ¿no es cierto? Menos el tiempo muerto, que ese sí lo sabemos, porque al cambiar el pH, el tiempo muerto no varía, ¿ok? O sea, podemos tomar el tiempo muerto de la condición de pH 8, que es el que nos entrega el cromatograma, 0,92, ¿no es cierto? Dividido por 0,92. Entonces, ahí podemos despejar con el nuevo K, podemos despejar el nuevo tiempo de retención, que sería la única variable que no conocemos de esta expresión que está acá, ¿ya? Y como este es el nuevo factor de capacidad de la especie 1, ¿no es cierto? Pues bien, nos va a dar el nuevo tiempo de retención de la especie 1. De aquí surgió que el nuevo tiempo de retención era, al menos lo que me dio a mí, ¿no es cierto?, 2,18. Más dudas, consultas, comentarios. ¿Está claro ahí? Bien. Ya miren, vamos ahora a la resolución. Ahora, ¿cómo podemos entonces nosotros calcular el tema de la resolución? O sea, el efecto sobre la resolución. Ya. Fíjense, el pH afecta al factor de capacidad, pero solo de la especie 1. ¿Ok? Repito, solo de la especie 1. No de la especie 2. La especie 2, al no tener propiedad de ácido-base, no se ve afectada a su factor de capacidad. Por lo tanto, y recordemos la expresión de Purnell, ¿no es cierto? Repito, esto es una expresión aproximada, ¿ya? Yo sé que ustedes podrían criticar lo que voy a decir, pero es que estoy siendo lo más fiel posible a la expresión de Purnell. La expresión de Purnell, que es raíz de n, ¿no es cierto? Multiplicado por K dividido por, creo que era así, K más 1, multiplicado por el alfa de selectividad, ¿no es cierto? Voy a poner aquí mejor la selectividad, menos 1, acá, dividido por la selectividad. Esa era la expresión de Purnell. Ya disculpen que lo ponga así con palabras, pero va a hacer esto más corto. Ahora, el problema está que la expresión de Purnell, cuando habla de factor de capacidad, se refiere al factor de capacidad de la segunda especie que diluye, no la primera. ¿Ok? Por lo tanto, si yo cambio el pH, yo no estoy cambiando la resolución porque cambié el factor de capacidad, porque de hecho el factor de capacidad de la segunda especie es la misma. No cambia, ¿ya? Y ustedes me dirán, pero si estoy cambiando el pH, obvio que va a cambiar la resolución. ¿Cómo la expresión de Purnell me va a decir que no cambia? No, es que la expresión de Purnell no les dice que no cambia, les dice que en este caso va a cambiar, pero va a cambiar por esto. La selectividad. ¿Ya? O sea, la selectividad sí cambia. ¿Cuánto vale la selectividad pH 8? Fíjense, ¿cuánto vale? La selectividad a pH 8. ¿Cuánto vale? ¿Cómo la sacamos? Recordemos que la selectividad, ¿no es cierto?, ¿a qué es igual? Al tiempo de retención de la especie 2 menos el tiempo muerto, dividido por el tiempo de retención de la especie 1 menos el tiempo muerto. ¿Ok? Es decir, sería 3,2 menos 0,92, todo eso dividido por 2,4 menos 0,92. Esa sería la selectividad a pH 8. ¿Cuánto vale eso, por favor? Si me pueden decir. Quiero que ustedes comparen la selectividad inicial y la selectividad final. Ya, la selectividad inicial, ¿no es cierto? 1,54. Ok.
¿Cuánto vale la selectividad final? Es decir, la selectividad a pH 4. ¿Cuánto vale? Fíjense. Sería lo mismo, pero obviamente que hay otro tiempo, ¿no es cierto? Sería 2,18. El nuevo tiempo de retención de la especie 1 sería 2,18. El tiempo muerto no debiera cambiar teóricamente, 0,92, dividido por... perdón, me equivoqué. Es 3,2 el numerador. El tiempo de retención de la segunda especie sigue siendo el mismo, 3,92 menos 0,92, dividido por el nuevo tiempo de retención de la especie 1, que es 2,18 menos 0,92. Ya, esta selectividad, ¿no es cierto? ¿Cuánto le da? 1,81, ¿no es cierto? Es decir, la selectividad sube. ¿Se fijan? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos decir, para que ustedes calculen la nueva resolución, fíjense. La resolución inicial que ustedes la podrían calcular, tienen los datos para calcularla, ¿no es cierto? La resolución inicial, sea cual sea que les dé, ¿no es cierto? Finalmente, cuando pasamos a la resolución final de toda la expresión de Purnell, todo esto va a ser constante. Lo único que va a cambiar, ¿no es cierto?, en la nueva expresión de Purnell, es este término que yo voy a marcar en azul, que es el término de la selectividad. ¿Ok? Por ejemplo, miren, rápidamente, porque no nos pide el tiempo. Supongamos que el ancho de la especie 1 es 0,1 minuto, y el ancho de la especie 2, supongamos que fuese 0,2 minutos, ¿ya? Se nota que es un poco más ancho. Si eso fuesen los anchos de la especie 1 y de la especie 2, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería la resolución de la pareja 1 y 2 en la condición inicial? Si yo le dijera, calculemos la resolución, la inicial. ¿Ok? ¿Cuánto sería la resolución? Es decir, la resolución calculada, recuerden que aquí no necesitamos poner, necesitamos la expresión de resolución exacta. ¿Ok? Esa es la más adecuada para calcular. Sería 2 veces la resta de los tiempos, ¿no es cierto? 3,2 menos 2,4 dividido por la suma de los anchos, que en este caso sería 0,3. 0,2 más 0,1, ¿no es cierto? ¿Cuánto les da esa resolución? Le va a dar bien grande. Ya, resolución 1,81. Ya. Si esa es la resolución inicial, ¿cuánto sería la resolución final? ¿Cómo la calcularían? A ver si me siguen. Están a un paso de calcular la resolución final. Tienen la inicial. ¿Ok? ¿Cómo calcularían la final? ¿Cómo harían la proporción? ¿Se acuerdan que cuando nosotros cambiamos el largo de la columna, nosotros hacíamos una relación entre resolución y largo a través de la expresión de Purnell? Hacíamos una especie de regla de 3, pero adecuada, ¿no es cierto?, para calcular las nuevas resoluciones. En este caso se hace una regla de 3, pero como dice Liliana, con los alfa, porque el alfa es el término que cambia al cambiar el pH a 4. Solo el alfa, no cambia n, de acuerdo a la teoría, son los mismos platos teóricos. Yo sé que esa teoría no es del todo cierta, pero estamos utilizando esa teoría que aproximada. No cambian los alfa de acuerdo a la teoría. K2 tampoco cambia, igual como lo hicimos con el parcial anterior, pero ahora para el alfa, exactamente. Ahora con el alfa, no con el... Bueno, el parcial anterior, si se refiere al parcial anterior, el de cromografía reparto, sí, sí creo que era, no me acuerdo de memoria cómo era ese ejercicio, pero me parece que sí, sí, me parece que sí. Entonces, ¿qué podemos decir? Fíjense, y aquí lo voy a hacer en el cuadro acá arriba.
podemos decir que la resolución inicial, que es 1,81, ¿no es cierto? Ay, no sé por qué no me marca esto. Ahora aquí dicen que les dio otra resolución, no les dio un 81. Voy a corroborar esto a ver cuánto me da a mí. 3.2 menos 2.4 igual por 2 dividido por 0.3. Sí, da 5,3 la resolución inicial, ojo. No da un 81, aquí hay un error. La resolución inicial da 5,3. Ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir con esta corrección de resolución? Podemos decir que 5,3, ¿no es cierto? ¿Es a qué? Es igual a, lo voy a escribir mejor, es igual a una constante, en esa constante está n y k, ¿ok? Multiplicado por alfa, ya, pero no es alfa menos 1 partido por alfa. ¿Cuánto vale alfa menos 1 partido por alfa en esta condición inicial? ¿Ya? Recordemos que el alfa vale 1,54 en la condición inicial. Es decir, el alfa menos 1 partido por alfa, voy a escribirlo acá, 1,54 menos 1 dividido por 1,54. Esto me da 0,35. ¿Qué es este 0,35? Hay quien pueda estar perdido o perdida, ¿no es cierto? El 1,35 viene de este término, del término de selectividad que es alfa menos 1 partido por alfa, es decir, sería 1,54 menos 1, ¿ok? Alfa menos 1, ¿no es cierto? Partido por alfa, es decir, dividido por 1,54. Ya, eso me da 0,35, ¿verdad? Si me equivoco me dice. ¿Ok? 0,35, súper. Estamos bien. La segunda resolución, que es la que yo no sé, ¿no es cierto? La segunda resolución, que no tengo idea cuánto vale, va a ser proporcional a la misma constante, pero por el nuevo alfa. ¿Cuánto vale este nuevo alfa? Bueno, el nuevo término de selectividad, ¿no es cierto? Que sería alfa menos 1 partido por alfa. El nuevo alfa, ¿no es cierto?, vale 1,81. Es decir, todo ese término quedaría como 1,81 menos 1 dividido por 1,81. Eso me da 0,447, ¿ya? Vamos a ponerle 0,45 con dos números, ¿ya? Me da 0,45. Al hacer el mismo cálculo anterior, es decir, me estoy refiriendo a este mismo cálculo, pero en vez de utilizar 1,54, estoy utilizando 1,81 ahora, ¿ok? Ahí pueden hacer la regla de 3. El hecho es que la resolución les tiene que dar mayor, que es lo que uno esperaría lógicamente. Es decir, si yo estoy tomando este pico cromatográfico y lo estoy desplazando hacia la izquierda, tanto en tiempos como en anchos van a estar más distanciados. ¿Ok? Por lo tanto, uno esperaría una mayor resolución. ¿Cuánto les da la resolución? Les tiene que dar más de 5,3. ¿Cuánto les da la nueva resolución? 6,81. Ese valor es lógico, ¿se fijan? Entonces, ahí nosotros, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de ver el efecto que tiene el pH sobre la resolución, pero ¿por qué hicimos ese cálculo? Porque sabemos que el pH al menos afecta a una de las especies químicas que eluyen, porque si no hubiese ninguna con propiedad de ácido-base, no hay que hacer ningún cálculo, hay que decir el pH no tiene efecto sobre la resolución. Así como ustedes dijeron, el pH no tiene efecto sobre el tiempo de análisis, porque el tiempo de análisis depende del nitrato, y el nitrato no tiene propiedades de ácido-base, por lo tanto no hay cálculo que hacer, ¿no es cierto? En este caso sí hay un cálculo que hacer porque una especie tiene propiedades ácido-base.
el cálculo para la nueva resolución es el mismo. Claro, nos referimos a esta regla de 3. Ya, este es el cálculo de la nueva resolución, aquí, ¿no es cierto? Tenemos resolución inicial, esa alfa inicial, selectividad inicial, como resolución final, que no sabemos cuánto vale, esa nueva selectividad final. ¿Ok? Y es una regla de 3. Y eso nos da 6,81. Pero estos valores que están entre paréntesis, recuerden que no es el alfa, es el alfa menos 1 partido por alfa, este término que está acá. Entonces la nueva resolución, la resolución inicial se saca con la expresión exacta, como lo hicimos acá, ¿no es cierto? Porque a eso no necesitamos Purnell, pero la nueva resolución, es decir, una predicción de una nueva resolución, eso se saca con Purnell, y ahí lo hicimos en base a esta regla de 3. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, comentarios? Ok. Bueno, cualquier duda me dicen por correo. Esta otra semana ustedes la tienen libre. Yo les voy a subir la evaluación parcial y para respetar el tema de la semana libre sin evaluaciones y sin clase, la evaluación parcial me la pueden mandar 2 semanas más, o sea, en 2 jueves más. ¿Ya? Sería el jueves 10. Me la tendría que mandar. ¿Ya? Les voy a mandar una parcial de intercambio iónico. Bien, que estén bien y cuídense. Nos vemos en 2 semanas más el martes. Saludos.